Versículo 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión, Julio, evidentemente, entregó los presos al prefecto militar. La traducción le falta un poquito de fuerza. El griego indica el comandante de la milicia que estaba allí. Había dos o tres prefectos allí en Roma y había 9 grupos de soldados allí en Roma, la guardia pretoriana también para proteger al emperador César, al César. Y eso es decir que había 9000 hombres allí. Así que el prefecto era un hombre de gran autoridad y rango, y de hecho solamente había uno, nos dice la historia. Solamente había uno en el año 61-62 después de Cristo, cuando el apóstol Pablo llegó a Roma, y él era uno de el joven Nero, uno de los más influyentes consejeros del joven Nero. Nerón, perdón. Él era prefecto. Y Julio habría hecho un reporte respecto a los prisioneros, y ese reporte habría sido una cosa larga. Él había entregado también la carta del gobernador Félix de Cesarea, y yo creo que le habría explicado a este prefecto militar quién era Pablo, cómo se había comportado, las cosas maravillosas que habían sucedido y lo que las personas habían visto de él. Y así que no nos sorprende, pero aquí tenemos la soberanía de Dios, la segunda parte del versículo 16. Pero Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Entonces se rentó una casa, tal vez Pablo o Aristarco la rentaron, con un soldado que le guardase, que le custodiase. Y más adelante se nos dice que tenía una sola cadena. Así que ahora el apóstol Pablo moraba solo, tenía una grande casa, porque le iban a utilizar para reuniones. Y había un soldado encadenado a él. Evidentemente este soldado cambiaba cada ciertas horas, yo no sé los detalles, no se les puedo decir, pero la idea de tener un prisionero encadenado a un soldado era para ahorrar el no tener que pagar muchos más soldados. Si un prisionero estaba encadenado a un soldado, entonces solamente se necesitaba un soldado. Y entonces Pablo tenía gran permiso y cortesías siempre que ese soldado estuviese ahí. Y cuando consideramos el testimonio que Pablo iba a tener y las cosas que iba a hablar y la consejería que iba a dar, y habría después allí soldado tras soldado, uno y otro diferente, encadenado a él durante 2 años, nos preguntamos cuántos fueron salvos de ellos, cuántos de ellos se convirtieron en los creyentes, en lo que se llama en general el hogar del César. Y versículo 17. Aquí tenemos la determinación de Pablo, y ya he mencionado su compasión, pero aquí vemos su determinación. Versículo 17. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, y había 11 sinagogas ahí en Roma. Eso nos lo dice el historiador judío Josefo. Estaban bien repletas. Y los judíos habían sido erradicados de Roma por Claudio, y tal vez el edicto no fue llevado a cabo por completo, pero de cualquier forma se habían reunido otra vez. Roma era un lugar de comercio, así que ya había otra vez muchos judíos ahí porque había mucho comercio. Y ellos tenían muchas sinagogas, 11. Entonces los líderes de cada sinagoga y los más prominentes entre los judíos fueron todos invitados, convocados por Pablo para verle. Casi nos preguntamos, tal vez Lucas le dijo, Pablo, ¿de verdad quieres hacer esto tan rápido? Tuvimos una maravillosa salutación de los cristianos en Roma. Este gesto maravilloso y amable de enviar grupos de cristianos a encontrarnos en el camino. Y tenemos mucho que hacer aquí, Pablo, ¿sabes, Pablo? Y esta es mi imaginación, ¿de acuerdo? Estoy imaginando las cosas solamente. Pero tal vez esto fue así. Tal vez le dijo, ¿sabes, Pablo? Cada vez que tú le hables a los judíos hay problemas siempre.
Y Pablo le dijo, sí, pero tengo que hablarles, le habría dicho el apóstol a Lucas. Esto es lo que el Señor nos ha ordenado, primero a los judíos, y eso hasta la caída del sacerdocio judío y el orden judío a través de un acto soberano de Dios. Hasta entonces todavía apelamos primero a los judíos y les predicamos a ellos primero. Y tenemos que llevar a cabo este deber, ese es un método que nunca falló. Y tal vez Lucas le dijo, pero Pablo, ¿no lo puedes cambiar ahora? Porque ahora tienes este maravilloso permiso de estar tú solo, con un solo guardia, y tú sabes que las cosas pueden tardar mucho tiempo, 1, 2, 3 años antes de que la corte imperial te escuche. Y mientras tanto, todas las oportunidades que tendremos para poder ayudar a la iglesia de Roma, y este es el centro del mundo en este momento, la capital del mundo en este momento. La gente irá y vendrá de todo el mundo, encontrando, conociéndote aquí, viéndote, escuchando tu testimonio, recibiendo tus instrucciones. Y si hay una inmensa conmoción, probablemente vas a ser puesto en esa terrible prisión, en ese horrible calabozo. Y todo esto terminará. Y vemos aquí la determinación de Pablo. Y ya casi estoy anticipando también su fidelidad. No, él tenía que mantener el orden de Dios. Y ni siquiera pasaron 3 días, solamente 3 días de hecho, se alistó, solo dentro de 3 días, y entonces avanzó a este intento de ganar a los judíos también, incluso antes que los gentiles, clamar con ellos, razonar con ellos, suplicarles que vinieran a Cristo, y él así lo hace. Y entonces da un sermón que voy a mencionar rápidamente del versículo 17. A mitad del versículo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, no he hecho nada en contra de la ley, las ceremonias tampoco, la gente judía, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. De hecho, fui tomado por los judíos, la muchedumbre judía, ¿se acuerdan ustedes? Fui entregado preso al mando de los romanos, versículo 18, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí causa de muerte. No cometí ningún crimen bajo la ley romana. Pero, versículo 19, pero oponiéndose a los judíos, me vi obligado a apelar a César. No porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros. Esta es la razón, versículo 20. Para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena, es decir, Jesucristo y la resurrección de los muertos. Por eso estoy sujeto con esta cadena. Y quiero hablaros al respecto de esto. Quiero hablaros, dijo él, al respecto de Jesucristo y la conversión y la resurrección. Lo estoy metiendo aquí en el texto, evidentemente, lo estoy introduciendo. Y debido a esto estoy atado con esta cadena, una sola cadena. El versículo 21, le dijeron, bueno, pues no hemos escuchado nada de Judea. No se nos ha enviado ninguna carta al respecto de ti, diciendo que tengan ellos algo en contra de ti. En ninguno de los comerciantes judíos que nos visitan nos han dicho nada en contra de ti. Pero queremos escuchar de ti, versículo 22. Porque sabemos que la secta, le llamaban ellos secta, la secta de los nazarenos, de los cristianos, esa secta que tú representas, esa secta que en nuestra estima de forma virtual tú lideras, esa secta que tú has hecho tanto por apoyar y publicar y que ha resultado en que muchos judíos se hagan cristianos, y sabemos que en todo lugar se habla en contra de esta secta. Es decir, los judíos hablan en contra de ella. Todas nuestras sinagogas judías en todo el lugar a través del mundo hablan en contra de la secta de los cristianos. Entonces, Pablo, tú eres muy distinguido y eras un miembro de nuestro consejo judío y queremos escuchar tu punto de vista. Versículo 23. Y habiéndole señalado un día en esa casa rentada, tiene que haber sido una cosa muy grande, vinieron a él muchos a la posada, a donde él se quedaba, a los cuales les declaraba qué hacía, les declaraba y les testificaba, les explicaba, les expandía, les revelaba, les abría y les testificaba a través de la experiencia incluso también, tal vez incluso les decía su propio testimonio y el testimonio de muchos otros.
El reino de Dios. Versículo 23 a mitad. Él estaba hablando al respecto del reino de Dios. Queridos amigos, les dijo él a ellos, vosotros os equivocáis grandemente, vosotros pensáis que el reino de Dios es los judíos y que vosotros estáis dentro de este reino y que ninguna otra persona está dentro de este reino. Sin embargo, el reino de Dios, dijo Pablo, no es similar, no está a la par con la nación judía de forma étnica, sino que el reino de Dios son personas que sinceramente se arrepienten de su pecado y que han buscado y encontrado al Señor y que le conocen de una forma profunda y personal y caminan con Él. Y os los voy a probar. Y él entonces fue al principio de la Biblia y explicó estas cosas. Explicó qué es lo que era verdaderamente ser judío. Si tú eres un verdadero judío, tú crees entonces en la necesidad del perdón de pecados. Eso es lo que les dijo Pablo. Y les explicó el reino de Dios a ellos. Desde el principio de la Biblia, a través de Moisés, y también desde los profetas, y les explicó la necesidad del perdón y conversión. Y en particular les explicó las profecías y las promesas del Salvador, que un día vendría, y cómo esas profecías habían sido cumplidas en Cristo, y Cristo era ese Salvador, y Él ya había venido, y Él ya había cumplido los sacrificios al morir Él mismo en la cruz de Calvario, y al tomar el castigo de nuestro pecado, el castigo de todos aquellos que un día serían salvos. Pablo les explicó todas estas cosas, estoy seguro. Y después, versículo 24, y no voy a decir mucho al respecto del versículo 24, porque este es mi texto para esta noche, el culto evangelístico. Y algunos asentían o eran persuadidos por las cosas que él decía, pero otros no creían. Algunos creían, eran persuadidos y asentían, y otros no. La forma en que es puesto en el original sugiere muy fuertemente que es casi mitad y mitad. Estos líderes judíos, tal vez la mitad de ellos fueron persuadidos. Y esto es lo que la palabra griega que cree significa. La mitad fueron persuadidos, fueron convencidos, creyeron, asintieron. Y la mitad, y esto es muy enfático en el griego, y la mitad no creyeron. No es que simplemente no pudieron creer, sino que de forma activa decidieron no creer, rechazaron lo que el apóstol estaba diciendo. La mitad abrazaron el mensaje, pero la mitad lo rechazaron con desagrado, con aborrecimiento. ¿Y por qué? Porque la mitad creyó y la mitad no creyó. Porque cuando nosotros escuchamos el Evangelio, algunos creen con alacridad, rápidamente, perdón, y otros no creen. Otros no creen y aborrecen el mensaje. ¿Y por qué ese es el mensaje de esta noche? Es el culto evangelístico. Y esto es lo que pasó aquí. Y la mitad creyeron y la mitad no. Con prontitud creen y otros no. Pablo es el apóstol a los gentiles. Él viene a Roma, es el lugar al cual él ha llegado, donde ya hay una iglesia. Y él no funda ninguna iglesia ahí. Pero su éxito inmediato, a través de la gracia de Dios evidentemente y el poder del Espíritu, es para con los gentiles, perdón, para con los judíos. Qué situación tan extraña. Los judíos habían sido desterrados de Roma y los conversos, Aquila y Priscilo, estaban entre ellos. Y para cuando los judíos empezaron a volver a Roma, la iglesia allí era una iglesia gentil. Y los judíos los habían dejado ahí en paz. Y los gentiles no podían tener ningún avance con los judíos en Roma, ganarlos. Así que ahí estaban, entidades separadas, judíos y gentiles. Y cuando viene Pablo a Roma, Dios le usa entre los judíos que nunca habían sido alcanzados con el Evangelio. Y entre los que estaban en esas 11 sinagogas, pues habló con todos los líderes y los principales escribas y ancianos de las sinagogas y habló con ellos y la mitad de ellos fueron salvos, fueron convertidos. ¿Qué fue lo que pasó?
Muchos de esos judíos tal vez se fueron a las iglesias cristianas. Tal vez sinagogas completas se convirtieron en iglesias. Pero es algo sorprendente, la bendición y el éxito que Pablo, quien era un hombre encadenado a un soldado romano y estaba limitado en una casa solamente para estar arrestado ahí. Sin embargo, Dios le dio un éxito maravilloso entre los judíos. Mira estos versículos. Los resultados son sorprendentes. Y bueno, versículo 25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí esos judíos, y pueden ustedes imaginarse esta reunión, ¿no es así? Esta reunión, Pablo estaba predicándoles todo el día. Yo solamente voy a predicarles 40 minutos este momento. Tal vez me pasaré 1 o 2 minutos. Y no se sientan infelices por esto, porque Pablo predicaba desde la mañana hasta la noche. Y algunas de las personas estaban asintiendo y algunos estaban diciendo que no. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Las palabras son duras, y yo creo que las dijo con mucha amabilidad. Y por cierto, aquí vemos su fidelidad. Él tenía que hacer esto, tal como su Señor, el Señor Jesucristo, había hecho lo mismo. Él anhelaba que las almas de estas personas vinieran a salvación, pero tenía que ser fiel al Señor y tenía que darles la advertencia de la Biblia. Viene esta advertencia de Isaías. Bien habló, no. Y al retirarse les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, versículo 26, ve a este pueblo los judíos y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, y es vuestra culpa. Porque a pesar de que seréis cegados de forma judicial, al mismo tiempo vosotros habéis traído esto sobre vosotros. Vosotros sois responsables. Si vosotros rechazáis este mensaje, pues escuchad lo que pasará. Versículo 27, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha vuelto insensible, y con los oídos oyeron pesadamente. El griego dice que sus oídos estaban cerrados. O bueno, el hebreo original, porque esto viene del Antiguo Testamento, y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Entonces las palabras de Pablo dicen en el versículo 28, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y se da aquí la advertencia a los judíos. Voy a explicar por qué la mitad de ellos no creyeron y se determinaron a no creer, porque tal vez nosotros no queremos creer por las mismas razones, y voy a explicarlo esta noche. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre ellos. Y había unos y la mitad que creyeron y la mitad que no. Y entre los que no creyeron había unos que todavía después creyeron porque discutieron entre sí. Todavía había corazones preocupados ahí. Y Pablo, y aquí está ya el final del libro de los Hechos. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Todavía algunos de esos judíos habrán venido, muchos gentiles también, muchos visitantes, y yo quisiera poderles leer de las cartas que se fueron escritas de sus prisiones, la de los Efesios, la de los Filipenses, la de los Colosenses también, y la pequeña carta a Filemón, que fueron escritas durante este tiempo de un arresto domiciliario, y las salutaciones que envió, y las personas que dicen que estaba con él y que le ayudaban, y algunas de las personas que vinieron, iban y venían. Él estaba en la capital del imperio. Este era su púlpito mundial, esta casa, donde recibía a las personas y les testificaba y les daba instrucciones. Aquí fue un tiempo maravilloso de 2 años.
Y podríamos decir que era un prisionero, sí. Dice que era un esclavo de Cristo, pero al mismo tiempo, aquí estaba él, bajo la protección romana, predicando el reino de Dios y enseñando esas cosas acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento, con toda libertad, y ningún hombre se lo impedía. Esa fue la soberanía de Dios mostrada. Él iba a ser liberado después, y esto fue por otro tiempo, iría a España probablemente. Pensamos que tal vez sí, probablemente. Después visitaría las iglesias allí y volvería después a Roma, y cosas habían cambiado, la marea hubiera cambiado, Nerón le arrestaría y eventualmente le martirizaría, como ya dije, en el año 67 después de Cristo. Y esta no es su biografía. Lucas termina aquí porque Hechos ya se había cumplido, el Evangelio había sido predicado en Jerusalén, en Samaria, en las regiones alrededor. Esto es dicho en la primera parte de Hechos y en todo el mundo, una vez que llega a Roma. Y esto es lo que Lucas está narrando aquí. El Evangelio había alcanzado a Roma, el imperio y el mundo. Y para nosotros esta mañana, en este momento, nos preguntamos, ¿tienes tú la compasión del apóstol? ¿Tienes tú la resolución, la determinación diariamente para servir al Señor? ¿Tienes tú también la fidelidad para hacer esto? Incluso en las situaciones difíciles que Él hizo por el Señor, a medida que salía la necesidad. Aquí vemos sus características primordiales que Dios puso en su corazón y carácter en la conversión por la bendición de Dios. Entonces venimos al final del libro de los Hechos. Que el Señor lo bendiga a nosotros, a nuestras almas.